Listo. Bueno, buenas. Bueno, ahora vamos a empezar con un nuevo tema que en este caso entra en el capítulo 7 del libro de Beer and Johnston, por si necesitan una referencia ahí. Vamos a hablar sobre fuerzas en vigas. Fuerzas internas en elementos. Estas fuerzas internas en elementos son aquellas cargas que actúan dentro de los elementos y que son necesarias para balancear aquellas que actúan de forma externa en él. En este caso, eh, digamos que tenemos un elemento AB. Esto es un elemento de armadura porque solo tiene dos fuerzas. En donde se está haciendo, se está estirando este elemento, se está haciendo una fuerza de tensión. Esta fuerza F sub AB. Se dice que este elemento está en equilibrio, por lo tanto, por lo tanto no se está yendo para ningún lado, es totalmente estático o su velocidad es constante. Entonces, si nosotros queremos mirar estas fuerzas internas en el elemento, tendríamos que hacer un corte en cualquier punto, en este caso en J. Hacemos un corte de esta forma, hacemos un corte PIM 1, 1 y nos queda un elemento de algo así. Nos queda que el elemento está cortado y tenemos un punto A y un punto J acá. Este punto J también se ve representado en la otra parte, en la otra sección del trozo del elemento. Este J y en B. En este caso, como está en equilibrio, debe haber una fuerza que me siga manteniendo el elemento en equilibrio. Es decir, que me contrarresta esta. Por lo tanto, este F me contrarresta esta fuerza A sub B en J. ¿Ok? Este tipo de fuerza aquí se le conoce como fuerza axial. Y como habíamos dicho, debe haber una fuerza que contrarresta en J. Esta F es la fuerza que el elemento AB debe hacer en el punto J para contrarrestar las fuerzas externas que actúan en A y B. Tenemos esta figura que ya creo que la habíamos visto, muy similar. Tenemos un elemento BA, BE, un elemento CF soportando un peso acá. Tenemos una rótula, una articulación acá en el punto. Vendría siendo el punto A. Punto A o. Sí, punto A, lo podemos llamar. Tenemos el punto D y una cuerda que va hasta el punto G. Esta cuerda, en este caso, es de tensión. O sea, me está jalando el objeto hacia allá. ¿Ok? Listo, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para el elemento ABCD, que es este ABCD. En este caso tenemos este elemento, simplemente hacemos la reacción que hace la articulación a Y y a X. En este caso me entra una fuerza a B y tenemos fuerzas horizontales y verticales aquí en C porque se está uniendo un elemento de fuerzas múltiples con otro elemento de fuerzas múltiples y la tensión de DG. Listo, tenemos este. ¿Qué pasaría si estas fuerzas no estuvieran en equilibrio o, o si no estuvieran, no fueran lo suficientemente capaz para permanecer estáticas? Pues digamos que voy a presentar este tipo de estructura con una flexión aquí en la tensión DG. Voy a permanecer con esta fuerza. Esta fuerza AB va a ser demasiada presión, entonces me va a curvar también este punto. Y esto pues en un caso hipotético de que no se me vaya a romper el elemento. Entonces vamos a hacer un corte en el punto J para ver qué está ocurriendo con estas fuerzas internas. Entonces hacemos un corte aquí en J, 1, 1. Y voy a tener este tipo de estructura. Donde voy a tener un elemento, una sección con el elemento D, con el punto D de tensión y el punto J, obviamente, de la fuerza interna. Y otro punto, otro elemento con mucho más largo, más complicado podríamos decir,
donde tengo el punto A, el punto B, el punto C y el punto J. Bueno, lo importante aquí es que voy a presentar una fuerza de corte. Si la ven acá, esta fuerza de corte se me va representada aquí. Esta fuerza es la fuerza V, que es la fuerza de corte. También voy a tener la fuerza F, la fuerza interna de NF, y un momento flector que se me está generando. En este caso las ponemos en estas direcciones por la teoría. En un próximo video vamos a ver por qué se ponen estas fuerzas así. Entonces, como vemos, se me está haciendo una tensión de GX hacia el lado izquierdo. Esta fuerza constante se me está haciendo hacia el lado derecho, entonces por ende se me contrarresta. Esta fuerza F me está contrarrestando esta tensión de GY, que está yendo hacia los negativos. Esta fuerza F me está yendo hacia los positivos. Y este momento, pues, me está tendiendo a ir en una dirección en contra de las manecillas del reloj, o sea que es un momento positivo. En cambio, en este otro caso, tengo estas mismas fuerzas, pero en el sentido contrario. Vamos a ver después por qué ocurre este tipo de cosas. Entonces, F está sobre el elemento está sobre el eje del elemento y es una fuerza axial que actúa en la línea de acción del eje del elemento. V es la fuerza cortante perpendicular al elemento. Y M es el momento fluctuador que produce flexión en el momento. Bueno, en el próximo video vamos a hacer un ejemplito para ver cómo se calculan este tipo de fuerzas. Fuerza cortante, momento flector y la fuerza F de la fuerza axial. Bueno, espero que haya quedado claro. Nos vemos.